Shalom, queridos amigos, bienvenidos una vez más a nuestra clase, su clase, la clase de Mishneh Torah, de Hazaka. En este caso, con las clases que no se, o sea, ya se habían dado esta clase, lo hago así, que ver, ya se ha dado esta clase, pero nosotros empezamos a grabar las clases con, en ciertas mitzvot ya. Entonces estamos volviendo para aquellas personas que se quedaron como, bueno, ¿por qué se brincó el video hasta aquí? Entonces queremos hacer esta introducción antes que nada para que sepan de que tengamos paciencia, que estamos tratando de hacer todo lo posible para poder llegar hasta donde se está grabando la clase diariamente, bueno, en este caso cada semana, perdón, y esto es bien importante que tengan muy claro. Bien, hoy vamos a ver la mitzvah 23, 24 y 25 con respecto al Yahatzaka, en este caso, Mishneh Torah del Rambam. Bien, comenzamos, arrancamos. Bueno, nos dice en este caso la mitzvah 23. La mitzvah 23 nos dice que el levita haga el servicio en el santuario como expone. El levita hará el servicio, así como está escrito en el libro de Bamidbar, números 18, 23. Entonces vamos a entender que nos dice en este caso la 23. Acuérdense que es un precepto positivo los que estamos estudiando en este caso. Disculpas, me cayó ahí un libro. Nunca están los errores siempre de los errores de video. Bueno, vamos para allá. Según este precepto se nos ordena que los levitas, que solo ellos desempeñen ciertos servicios en el Bet Hamidash. Entonces, tales como el cerrar los pórticos, ese era uno, y el entonar cánticos durante las ofrendas de los sacrificios. Esa era otra obligación que tenían en este caso los Leví. Ahora, actividades que realizaban, como hemos mencionado, están ofrecidas en nombre de la comunidad de Israel. Todas estas actividades que ellos hacían. O sea, ¿cuál era? Cerrar los pórticos y entonar cánticos. ¿Y esto los hacían en qué? En una actividad que era ofrecida en nombre de toda Cajal Israel. Ahora, entendiendo esto, estas y esto eran todas las procederes, en este caso todos los procesos con las ofrendas ígneas diarias. En este caso, ya estudiamos con anterioridad las clases de las ofrendas ígneas y las ofrendas adicionales y las ofrendas shelamim, las ofrendas en este caso, cuando estamos hablando adicional, estamos hablando de Musaf, y también hablamos con las ofrendas de Shavuot. Ahora, este precepto es citado en las palabras de Akadosh Baruj Hu, como está escrito en la Torá, que dice: los levitas harán el servicio en la tienda de la reunión. Así lo expone en este caso, Bamidbar 18:23. Ahora, el Sifri cita y dice: podríamos suponer que un levita escogería si desempeñaba o no el servicio. O sea, él podía escoger, podríamos suponer, si un levita podía en este caso hacer el servicio o no, o sea, hacer la boda o no. La Torah Kedoshá, por lo tanto, ordena, y en específico ordena de Oraita, que dice que solo los levitas desempeñarán el servicio. El servicio. ¿Dónde aprendemos esto? En el Sifri. Ahora, es decir, es un imperativo que el levita tiene que hacer su servicio sí o sí. Por lo tanto, es una obligación desempeñar aquello que le fue impuesto como deber. O sea, que si un levita
tenía que desempeñar este servicio, sí o sí. Era su deber y su obligación. La naturaleza del servicio de los levitas ha sido explicada en muchos lugares, en este caso en el Talmud, y principalmente en el Masejet Tamid y Midot. Ahora, en el segundo capítulo del tratado Arajim, en este caso, donde se dicta que solo los levitas deben entonar cánticos en el santuario. Vamos a buscar el Mekorot, y el Mekorot es Arajim 2a, donde dice que solo los levitas debían de entonar cánticos en el santuario. Ahora bien, este precepto aparece de nuevo en forma diferente, y aquí es donde vamos a comparar lo primero que leímos al secundario Mekorot, donde se lee diferente, donde dice, el levita servirá en nombre de Hashem, Elohim, como cualquiera de sus hermanos levitas. Así está escrito en el libro de Devarim 18:7. Entonces, esto lo cual en el segundo capítulo de Masejet Arajim cita al respecto y hace un cuestionamiento. ¿Cuál es este cuestionamiento que hace? ¿Qué significa servir en nombre de Adonai o Hashem? Significa entonces entonar cánticos. De aquí aprendemos, queridos estudiantes, que cuán importante es el cántico dentro de nuestros servicios. Por ende, cuando nosotros hacemos los tefilot, en este caso hacemos rezos, nosotros cantamos a Kadosh Baruj Hu. En este caso sabemos que ahorita no tenemos el levita en el servicio, pero nosotros en este caso, dentro del shul estamos actuando como unos levín cantando para poder hacer el servicio a Hashem. Ahora, ¿dónde aprendemos todo esto? Lo que hemos mencionado, lo aprendemos en Arajim 2a. Ahora, vamos a ir a conclusión con respecto a esta mitzvah. Todos, ya es de nuestro conocimiento, que todos los levitas en el pueblo de Israel, por lo tanto, conformaban dos grupos. Y vamos a entender cuáles son estos dos grupos. De por sí sabemos que eran sus obligaciones, cuidar el pórtico, abrir y cerrar la puerta y entonar cánticos. Pero aquí hay dos grupos importantes en los cuales los levitas estaban divididos. Aquellos que solo atendían las puertas del santuario, ¿cierto? Y aquellos que entonaban cánticos durante el servicio. Estos dos grupos. Por ende, no podía venir el que estaba en el pórtico, cuidando el pórtico, a venir a cantar. Y tampoco el que estaba sirviendo para cantar o llevando tejilim, o en este caso salmos, no podía venir a ir a hacer el servicio al que le correspondía hacer el servicio de cuidar los pórticos. Entonces, le está completamente prohibido al levita de un grupo hacer el trabajo del otro grupo, ¿ya? ¿Y dónde aprendemos esto? Lo aprendemos también de Arajim 2b. Ahora, la edad que comprendía en este caso el servicio de un leví, empezaba desde los 25 años hasta los 50, así nos lo dice la Torah Kedoshá. Por ende, al levita joven, nos dice en este caso el Mishnei Torah. Y precisamente en Mishnei Torah, Abodat, Ilhot Kele HaAmikdash 3:7 nos dice en este caso que el levita que era joven se indicaba, y en este caso no se le permitía desempeñar ningún servicio en el Bet HaMikdash hasta que no hubiera terminado un periodo de 5 años de preparación previa. ¿Qué quiere decir esto, querido estudiante? Que cuando él empezaba a los 25 años tenía que pasar entonces que a los 30 ya estaba preparado para poder hacer este servicio. Si no lo menciona en este caso, como mencioné, voy a dar otra vez el Mekorot para aquellos que no lo saben o lo quieren buscar. Mishnei Torah Abodat Ilhot Kele HaMikdash 3:7. Bueno, la ley, en este caso, la halajá,
le presta mucha atención, óigase bien, mucha atención a los cánticos levíticos en el santuario. Todo levita cuya voz hubiera perdido su vigor, y aquí estaban ya los descalificativos, si el levita en el transcurso de estos años perdía su melodiosa voz o perdía el vigor para poder realizar el servicio, era descalificado para hacer la abodá a Hashem. Y aun cuando el cántico en sí era deber de los mismos levitas, porque esto lo sabemos que el cántico, el cantar dentro del templo era para los levitas, había una admisión o pues una permisión en este caso en el acompañamiento, en los instrumentos musicales podrían ser acompañados ellos mismos, podían tocar ellos mismos, o podían en este caso seguir acompañados por instrumentos musicales por algunos sacerdotes, algunos kohanim o dirigentes de Israel. ¿Y dónde aprendemos esto? Lo aprendemos en Aharim 10a. Ahora, ¿cuántas trompetas tenían que haber para poder hacer música dentro del templo? En este caso, no podían haber menos de 2 tocando. Pero a partir de 2 en adelante, puede haber miles de trompetas tocando al mismo instante. Pero menor de 2, no. Ahora, y nunca había menos de 9 liras. O sea, la cantidad ínfima para liras eran de 9, pero podía incrementarse en este caso para tocar. Ahora, con respecto a cuántos címbalos tenía que tocar, había uno solo. Y así sucesivamente. Y nunca menos de 12 levitas parados en una plataforma. ¿Cuántos levitas tenían que existir para entonar cánticos? En este caso tenía que haber 12. Regularmente sabemos que dentro del judaísmo tenemos un minyan que es de 10, pero en este caso se aumentaban 2 por aquellas situaciones de que pudieran necesitar otro más. Entonces, como sea, tenía que ser 12 exacto el número. 12 levitas parados en la plataforma. Y su número podía aumentar o incrementarse en este caso. O sea, la ínfima, 12 levitas en el estrado cantando, pero se podía incrementar el número. Ningún levita menor de edad podía entrar al atrio del templo para tomar parte del servicio, salvo aquellos que se levantaban a cantar y no se unían a cantar con arpa y lira, sino solo para poder participar en el coro. Y solo así, en este caso, si esta persona poseía talentos excepcionales, de los cuales él podía cantar y sabía de instrumentos, en este caso, se le podía dar una admisión, una preferencia. Para añadirle belleza, en este caso, a la atracción musical. ¿Dónde aprendemos esto? Lo aprendemos también de Arahim 13b. Ahora, nuestros jajamim acordaban, en este caso, con desagrado, en este caso, con alguien al cual menciona que menciona en este caso en el Talmud. Lo traen a alegoría, no alegoría, sino que por sí existió esta persona. Y habla sobre Igros ben Leví. Igros ben Leví era un levita que tenía una melodiosa voz y cantaba precioso, así uno dice en este caso en el Talmud. Pero él no enseñaba a los demás. Entonces, por eso, él era egoísta. Entonces, no quiso, en este caso, enseñar. Aunque cantaba con gran maestría, no enseñaba su arte a nadie más. O sea, era una persona envidiosa. Aquí nos enseñan nuestros jajamim que si una persona sabe de un arte, es preferible que enseñe también de ese arte para que pueda surgir
y poderse meter ese servicio a Kadosh Baruj Hu, esa arte tan hermoso. Por eso es que en nuestras recomendaciones, si tú tienes ese don para cantar, ese don para tocar guitarra o algún tipo, en este caso vamos a hablar de la laúd, tocar los bongos o tocar el címbalo, cualquier tipo de instrumento, es bueno si tú lo sabes hacer, también enseñar a las demás personas dentro de tu comunidad. Ahora, vamos a entrar con respecto a la mitzvah 24. ¿Cuál es ¿tienen dudas, preguntas con respecto a lo que hemos hablado con respecto a la mitzvah 23? ¿Estudiantes? ¿No? Una rápida aquí, tal vez, querido. ¿Por qué ahora en nuestros tiempos ya no se tocan instrumentos en la mayoría, o en las sinagogas, especialmente en las ortodoxas? Bien, esto es, algunos se toma por tradición de que en algunas sinagogas, por cuestiones del Beit HaMikdash, como está destruido, entonces no tocan ahora. Últimamente, en los últimos, podemos decir, 100 años, algunas comunidades ya han optado por empezar a utilizar instrumentos musicales dentro del rezo, pero no en Shabbat, porque está prohibido tocar música en Shabbat, en este caso utilizar los instrumentos en Shabbat. Entonces es por más que todo por tradición y respeto a la tristeza que no tenemos del Beit HaMikdash. Por eso es que algunas comunidades no lo hacen. Pero ya hay comunidades que ya están empezando, por lo menos en estas áreas donde yo vivo, aquí en la Florida hay algunas comunidades que ya introducen lo que es es más, en Israel ya hay muchos, o sea, hay, en este caso ya utilizan ay, se me fue el nombre de este instrumento musical, es un como especie de tambor. Precisamente aquí tengo uno yo lo toco, pero este no es, este es como especie africano, podríamos decir, ¿sí? Entonces, hay también la flauta, el nil, que le dice, se llama nil, y está se llama la ud, y hay varios instrumentos. Entonces, dentro del servicio de los días lunes, los días jueves, sacan ese instrumento cuando una persona va a subir a hacer un olé, en este caso una lectura del Sefer Torah. Entonces ahí se utiliza para darle honor y motivación a que va a cantar. En este caso va a hacer la lectura de, eh, de de la parasha. ¿Resolví tu pregunta? Sí, querido, muchas gracias. Perfecto. Bien. Ahora, vamos a traer la mitzvah 24. ¿Qué nos dice la mitzvah 24? Nos dice, déjame, disculpa, después de recoger ese libro que se me cayó. Gracias, toda. Mil disculpas. ¿Qué nos dice la mitzvah 24? Nos dice que el Cohen santifique sus manos y pies en el momento del servicio, como expone. Aarón y sus hijos deberán lavar sus manos y sus pies. Así lo expone en este caso Shemot 30:19. Vamos a entender esta mitzvah. Según este precepto, que dice lavado de los sacerdotes antes de su ingreso al santuario, según este precepto se nos ordena, y en este caso es un precepto positivo, hace que los Kohanim deben lavarse las manos y pies antes de su ingreso al Bet Hamikdash, y cuando van a desempeñar alguno que otro servicio en el mismo. Este precepto de santificación de manos y pies es citado en las palabras de Akadosh Baruj Hu en la Torah Kedoshá, como está escrito, y dice: de allí
Aarón y sus hijos se lavarán sus manos y sus pies cuando deban entrar en la tienda de la reunión o cuando deban allegarse al altar, como mencionamos en este caso en Shemot 30, del versículo 19 al 20. Ahora, el que viole, y en este caso vamos a hablarlo, si el Cohen violaba este precepto, ¿qué sucedía? Este precepto positivo, si él lo violaba. A él se le daba en este caso la pena de pena de caret. Pena de caret. A manos del cielo. A manos del cielo. ¿Por qué? Porque él no obedeció. ¿Qué es caret? Vamos a entender porque me dijeron que hay unas palabras que no entiende. Entonces vamos a decirlo y explicarlo. Caret es una sentencia que Akadosh Baruj Hu da a las personas que no cumplen con su mitzvot. Prácticamente en este caso hay mitzvot de los cuales hay malkut y hay varias formas de poder dársele un castigo a la persona, pero cuando decimos ya caret es extirpación de su alma de este mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona no reencarna en este mundo de vuelta o no trae hijos o muere a temprana edad. Esto es con respecto a Caret. Ahora, cuando decimos a mano del cielo, estamos hablando en este caso de una sentencia de Shammai. Es decir, que el sacerdote que servía en el santuario sin antes lavarse sus manos y pies, están sujetos a recibir este castigo. Por eso no era solo así de llegar, yo soy Cohen. No, el Cohen era, ya sabemos, descendiente de Aarón, y esta persona, por descendencia de Aarón, venía y hacía el servicio, pero esta persona tenía que aprender y enseñarse dentro de estos oficios sus obligaciones. Ahora, si él no sabía y no lo aprendía, se sabía que venía del cielo una orden divina, de la cual es Caret, pena de muerte. Ahora, siempre que entraba en la tienda de reunión, él tenía que lavar, en este caso, lavarse con agua sus manos y sus pies, para que no muriera. ¿Y dónde aprendemos esto? Lo aprendemos en un segundo, lo aprendemos en este caso de como está escrito en este caso en la Shemot 30, 19, 20. Ahora, todas las disposiciones con respecto a esta mitzvah positiva están detalladas y aparecen explicadas detalladamente en el segundo capítulo del tratado Sebahim, en Sebahim. Ahora, vamos a concluir con respecto a esta mitzvah. El incumplimiento de este precepto positivo, ya sabemos que conllevaba que pena de caret. Pero aparte de esto, invalidaba cualquier ofrenda que hacía el Cohen. Ya se dieron cuenta cuál es el problema aquí. Y supongamos el Cohen estaba en un estado de impureza ritual y venía y tomaba un corbán que era sagrado para ofrenda a Hashem y hacía los procedimientos, en este caso, con manos impuras y pies impuros, o sea, en este caso, un ritual, él estaba ritualmente impuro, invalidaba este corbán. Entonces, por eso esta era una situación muy, muy fuerte, muy difícil para este Cohen que no cumplía con su obligación. Entonces, generalmente, una simple ablución, óigase bien, una simple ablución antes
de iniciar el servicio del día era suficiente en este caso para que el Cohen pudiese hacer su oficio, hacer su trabajo. En este caso, su abodá. Pero si el sacerdote no salía del área del santuario o no tocaba objeto impuro alguno durante el transcurso del día, ¿qué quiere decir esto? Que si la persona, en este caso el Cohen, hacía ablución con una simple vez, entonces ya podía hacer el servicio. Pero si él salía del santuario o si él se impurificaba con algo, él tenía que volver a hacer otra vez la ablución para poder hacer siguiendo la aboda a Hashem. Ahora, pero debe recordarse que mientras que a los Juanim se les ordena lavarse sus manos y sus pies antes de que pudieran desempeñar cualquier servicio, ninguna otra persona, óigase bien, ninguna otra persona podía entrar en el atrio, y en este caso, dígase los israelitas, en los de los sacerdotes, sin antes que ellos sumergieran su cuerpo completo, en este caso, haciendo una tevilá ritual. ¿Dónde aprendemos esto? Lo aprendemos de Masejet Yomá 30a. O sea que el Cohen tenía que también aparte hacer una tevilá. Ahora, y otros requerimientos adicionales exigidos para las personas impuras. En este caso, también las personas que iban a hacer su servicio, en este caso llevaban sacrificios, llevaban sus sacrificios, tenían que hacer una inmersión ritual y limpieza. Aún más, con la relación al servicio del sumo sacerdote en el día de expiación, que es el día de Yom Kippur. Ese día tenía que el Cohen hacer limpieza de sus carnes y un baño ritual. En otros requerimientos adicionales, como mencioné, tenía que limpiarse. Y es una ablución, en este caso, el sacerdote el día de la expiación en una mikveh. Ahora, la Mishnah nos informa, en este caso, en este día el sumo, y más que todo, en el día de Yom Kippur, el sumo sacerdote o el Cohen se sumerge él mismo 5 veces. Él tenía que hacer su inmersión 5 veces en la mikvah o la mikveh y se lava sus manos y pies 3 veces después. Y este era el procedimiento que acontecía con respecto a el Cohen, con respecto a su limpieza ritual. Y esto lo encontramos en Yomá 30a. ¿Dudas con respecto a lo que es lavado de los sacerdotes antes de su ingreso al santuario? ¿Dudas, preguntas? Sí, una pregunta. ¿Para el lavado de pies hay algún tipo de bendición o solamente esto es exclusivo para sacerdotes? No se hace entre... Solo para el sacerdote. Esto era solo para el sacerdote. Solo para el sacerdote. No es para alguien más. Y esto su obligación era para el sacerdote dentro del Pecamidash. Pero no es costumbre Voy a traer afuera. una figura para que la puedan ver en un momento y para que puedan darle una idea a los amigos que están en clase. En un momento. Okidoki. Vamos a... Creo que ahí podríamos hacer en este espacio, podríamos hacer esos cortes que usted hace, Judith, bien bonitos, para que no se da esto de estar improvisando. Sí, no te apures, eso lo Darle editamos. una edición ahí.
Ok, aquí está. Bien, no sé si logran ver ahí. Esta era la forma que tenía el lavacro que tenía que haber, donde se lavaban sus pies. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se lavaban los pies? La mano, con su mano derecha tomaba su pie derecho, ¿ya? Y se lavaba. Y con su mano izquierda lavaba su pie izquierdo. Y esta era la forma de su proceder. Y así nos lo menciona en también en Shemot 30:19. Y esta es una explicación de Rashi. Rashi nos dice que es así, como lo hacía. En el Kior, en este caso el tabernáculo que acompañó a los israelitas durante la travesía por el desierto, tenían dos canillas, ¿qué quiere decir? Dos como llavecitas para, aquí le decimos el zinc, no, zinc es como para lavar. Bueno, el Kior del Bet Hamidash era muy diferente. Era en el gran templo tenía 12 tomas de agua, ¿ya? Y esto es prácticamente de esta manera. ¿Lo logran ver? Creo que sí lo logran. O sea, la mano derecha al pie derecho, la mano izquierda al pie izquierdo. En este caso nos dice, en el Bet Hamidash había 12 fuentes de agua para poder, 12 para poderse lavar. Pero en lo que era en el tabernáculo, el Kior solo tenía 2. ¿Dudas, consultas con lo que hemos estudiado con respecto a esta mitzvah? No, todo bien, gracias. ¿Todo bien? Perfecto. Ok, ya hemos agotado mitzvah 24. Vamos con la mitzvah 25. Okay. La mitzvah 25 dice, encender las luminarias del gran templo, como expone Aarón y sus hijos, las deberán disponer. Así nos lo encontramos en Shemot o Éxodo 27:21. Bien. Vamos a desglosar y entender un poco más con respecto a esta mitzvah. Dice que los sacerdotes enciendan la menorá. La menorá es, podríamos decir, tengo aquí un referente, pero vamos a buscarlo en una lámpara de 7 brazos. Tal vez se logra ver ahí, de 7 brazos, y esta es la lámpara que tenían que encenderse dentro del templo. Entonces, esta lámpara que tenía que encender los Kohanim, o los descendientes de Aarón, esta era su obligación. Vamos a entenderlo. Dice, según este precepto, y sabemos que la menorá, disculpen antes de empezar, la menorá es la que tiene 7 brazos, no la Hanukkía. La Hanukkía es muy diferente. La Hanukkía, ya sabemos, es por los milagros que se hicieron en aquellos tiempos, nuestros ancestros, y por eso es que celebramos Hanukkah. Pero no tienen nada que ver ni el uno con el otro, pero tienen cierta relación, sí, pero es muy diferente y para qué se sirve cada uno. ¿Ok? Bien, en este caso estamos hablando de la menorá, que es la que estaba dentro del Mishkan, el lugar santo santísimo, y esta, la que estaba encendida todo el día. Y vamos a entender esto. Ahora, esta es la menorá, perdón. La Hanukkía está formada por 9 brazos. Y esto es por
del milagro que aconteció para nuestros ancestros en las fechas de cuando Antíoco Epífanes conquistó, tenía en este caso la tierra de Israel y logró hacer que muchos judíos dejasen de, o es más, prohibieron el estudio de la Torah, la circuncisión y todas estas cosas, hasta que se levantó Matatiyahu juntamente con sus hijos a los macabeos o los macabí, y hubo una gran guerra donde pocos lucharon contra muchos y lo lograron vencer, y esto es un gran milagro que lograron. Sabemos que el Bet Hamidash estuvo, hicieron sacrificios con respecto a sus dioses paganos, metieron dioses paganos, sacrificaron un cerdo dentro del Beit HaMikdash. Entonces, ¿qué hicieron nuestros Kohanim a raíz de que esta guerra y ganaron? Limpiaron el Beit HaMikdash y colocaron todo en su lugar, y encontraron un aceite, una jarra de aceite con el sello del Kohen Gadol, y después de esto, ese aceite duraba solo para un solo día, y surgió un gran milagro que ese aceite duró para 8 días. 8 días. Por eso es de que es la festividad de Hanukkah, se estableció por nuestros jajamim. Ahora, volviendo al tema, esto quería para poder darle una introducción para ver la diferenciación de una con la otra. Ahora, según este precepto, se les ordena a los sacerdotes proceder a encender la menorá del templo diariamente ante Hashem. Diariamente ante Hashem. ¿Dónde aprendemos esto? Y en este caso dice diariamente, pero Maimónides nos explica que la menorá debía ser preparada, atendida, y debe de encenderse 2 veces. 2 veces. Y él especifica que una por la mañana y otra vez por la tarde. Y debía permanecer siempre encendida. O sea que no podía apagarse esa, tenía que estar encendida, con sus mechas guiadas hacia la Shamesh. La Shamesh es la que está en medio de la vela, podríamos decir, la luz que está en medio del candelabro, la Shamesh, tenía que ir apuntando hacia la Shamesh. Ahora, no solo debía hacer encenderse, y dice hasta la mañana del atardecer, y debía permanecer siempre encendida, en opinión de la mayoría de nuestros jajamín. Sin embargo, dice que la menorá solo debía encenderse al atardecer, mientras que en la mañana solo debía encenderse la lámpara del oeste. Así nos lo menciona en este caso Midot 3, 9, Midot 3, perdón. Ahora, esto es de acuerdo con las palabras de Akadosh Baruj Hu, como está citado en la Torah Kedoshá. ¿Qué nos dice la Torah Kedoshá? Ya lo leímos, pero vamos a repetirlo para poder entender bien esta idea. Dice, de acuerdo con la Torah Kedoshá, dice que Aarón y sus hijos le deberán disponer, ¿qué es disponer? Encender hasta la mañana, hasta ante Hashem. Así lo menciona en este caso en Shemot 27, versículo 21. Y este precepto concierne en el encendido de la menorá todas las disposiciones con respecto a esta mitzvah, que era una mitzvah positiva AC, están explicadas y aparecen en el 8º tratado de Menahot y en el primer capítulo de Yomá, y en varias secciones del tratado Tamid, para aquellos que quieran buscar con respecto a esta mitzvah. Aquí las encontramos. Ahora, vamos a una conclusión, la conclusión de que el sacerdote debía encender la menorá. El candelabro, y en este caso sabemos que la menorá, era colocado frente a la cortina como signo de honor y respeto para el templo. Deben de saber, queridos estudiantes, en este caso,
la gran importancia que le atribuye en este caso la halajá y la ley de la Torá a uno de, con lo que concierne a la grandeza que daba esta mitzvah al santuario. ¿Por qué? Para poderlo contemplar, ya que el hombre al ver, en este caso, la grandeza del Bet Hamikdash y experimentar toda esta hermosura que traía, era para que él se tornase humilde, humilde. Esto lo menciona en Moreme Bohim 3:45, así no lo menciona en este caso el Rambam. Ahora, los sabios discuten. ¿Qué discuten nuestros jajamim? Y hacen un cuestionamiento. ¿Es este el caso que él necesita luz? Y cuando dice él, se está refiriendo a Kadosh Baruj Hu. ¿Él necesita luz? ¿Acaso él necesita luz para ver lo que está pasando dentro del lugar santo, santísimo? Y hace otro cuestionamiento. ¿Acaso Israel durante sus 40 años deambulando, en este caso en el desierto, no procedían guiándolo solamente la luz que Él nos regalaba, que Él nos daba? Pero en realidad las luces del candelabro se encendían nada más solo para testimoniar, en este caso, a toda la humanidad, que la Shejinah, la presencia divina de Akadosh Baruj Hu, permanecía y estaba puesta sobre la tierra de Israel y sobre Israel. ¿Y dónde aprendemos esto? En el Masejet Shabbat 22b. Cuán importante es ser luz a las personas, como refleja en este caso la luz de la menorá. Nosotros debemos permanecer con esa luz interna, dando la Torá al mundo. Esto es nuestra misión como judíos. Ahora, dudas, preguntas con respecto a esta mitzvah. No, creo, todo bien. ¿Todo bien? Ahora, vamos a leer la mitzvah 26, por la ayuda de Hashem. ¿Qué nos dice la mitzvah 26? La mitzvah 26 dice que los sacerdotes bendigan a los israelitas, como expone, y así deberán bendecir a todos los israelitas. Así no encontramos su Mekorot o su fuente donde nos dice esto. Dice en Bamidbar 6:23. Vamos a entender con respecto a esta mitzvah. ¿Qué bendición es esta? La bendición sacerdotal, a la que nosotros en hebreo le decimos Birkat HaKohanim. Esto es con respecto a esta mitzvah. Según este precepto, se ordena a los Kohanim bendecir al pueblo de Israel todos los días. Esto de acuerdo a lo citado en las palabras de Akadosh Baruj Hu en la Torah Kedoshá, que nos dice: transmítele a Aarón y a sus hijos y diles, así deberán bendecir a los israelitas, diciéndoles que Hashem, y en este caso, Yeberejeja Adonai Berish Mereja, Yael Adonai Panav Eleja Bikuneka, Isa Adonai Panav Eleja, Beashem Leja Shalom. Esto es en español: que el Eterno te bendiga y te proteja, que Hashem haga resplandecer su rostro, resplandecer su semblante o su rostro sobre ti, y que te dé gracia, que Hashem eleve su rostro hacia ti y te ponga gracia en ti. Así está escrito en el libro de Bamidbar 6, del versículo 23-26. Todas las disposiciones con respecto a esta mitzvah o esta mitzvah positiva, hace que le correspondía a los Kohanim, solo a los Kohanim les correspondía hacer esta mitzvah. Hasta hoy fecha se realiza dentro de las sinagogas después de los rezos. Cuando en este caso también cuando es en Yom Kippur, en Rosh Hashanah, Yom Kippur y otros servicios
en los cuales está toda la comunidad presente. Ahora, como mencionamos, todos los disposiciones con respecto a este precepto están establecidos en el Tratado Megilá y Tanit, en el capítulo 7 del Tratado Sota. Vamos a concluir con respecto a esta mitzvah. ¿Qué nos dice? Este precepto es imperativo a diario. A diario. ¿Qué quiere decir a diario? Que cada vez que se hace el rezo se debería de hacer esta bendición. En la tierra de Israel, la bendición sacerdotal, en este caso, Birkat HaKohanim, y así se le llama también, Birkat HaKohanim, se suele invocar a diario hasta nuestros días, como he mencionado. En la diáspora, sin embargo, esta se recita en algunas y otras congregaciones según sea su minhag, en este caso su costumbre. Solo durante las festividades y también todos los días imperativos, solo durante los servicios adicionales, en este caso de Musaf, o Musaf, adicional y Musaf. La misma es dictada palabra por palabra a los sacerdotes por los que él conduce a las oraciones públicas o el Hassan, que la mayoría de los casos suele ser de linaje sacerdotal. En este caso, casi la mayoría de los Hassanim, los Hassan son Cohen, casi, no siempre, pero si es Cohen, pues se lo puede realizar. Ahora, nuestros Hajamim basaron este procedimiento en las palabras de la Torá, como dice, transmíteles a Aarón y diles, amor alejem, Hashem te bendiga. Amor lehem, Hashem te bendiga. Tal como está escrito en el libro de Bamidbar 6:23, implicando que indicando que le pertenece al hijo de Israel dictar las bendiciones a los sacerdotes, quien a su vez la repiten dictándolo a la congregación de Israel. De esta manera se hace aún más evidente que la bendición sacerdotal, en este caso el Birkat HaKohanim, le debe su eficiencia solo a él. De aquí son nuestros ministros o emisarios sacerdotes a la Torah que confirman como tales para tal tarea. En este caso, la pregunta surgió en el Talmud, mientras que los sacerdotes bendecían a Israel. Y en este caso, ¿y cuál fue esta pregunta que hace en el Talmud? Dice, ¿quién bendecirá a los sacerdotes? Porque si los sacerdotes solo bendecían a Israel, ¿quién bendice a sacerdotes? Y esto contestó Rabbi Akiva, que Adonai había asegurado a nuestro padre Abraham que quien bendiga su simiente, a su vez, serían bendecidos por Hashem. Como dice, bendeciré a quienes te bendigan. ¿Y dónde aprendemos esto? Lo aprendemos, lo que está escrito en Bereshit 12, versículo 2, y lo que estoy mencionando con respecto a lo que he hablado del Talmud, donde preguntan, en este caso, que quién bendecirá a los sacerdotes, lo encontramos en el Tratado Julín 49a. Ahora, cada Shabbat, el Baal Abait, o sea, el dueño de la casa que tiene sus hijos, dentro del seder de Shabbat, nosotros también hacemos una bendición a nuestros hijos. ¿Cuál es esta bendición? Es Birkat HaKohanim. Pero sabemos que cuando hacemos Birkat HaKohanim, no estamos siendo como sacerdotes, pero en este caso surgimos como unos sacerdotes dentro de nuestro hogar. Nuestra esposa, en este caso, es Levi, y nuestros hijos son Israel. Entonces, esta es una similitud en la cual el padre debe de bendecir a sus hijos en Kabbalah Shabbat, en la noche de Shabbat. Y es esta bendición que utilizamos para bendecir a nuestros hijos. Ahora,
Con respecto a los Kohanim, sabemos que los únicos que pueden hacer esta bendición son ellos, nada más dentro de la sinagoga. No puede venir un leví a querer hacer la bendición sacerdotal o un Israel a hacer la verajá Birkat HaKohanim. Eso, Haz Beshalom lo aleino, que no sea así. Entonces tiene que ser específicamente un Cohen, el cual es asistido por un leví con antecesión, donde el leví lava las manos del Cohen y, o sea, ayuda a hacer Netilat Yadayim en este caso, y luego ya él puede proceder a hacer la bendición sacerdotal. Es recomendable cuando el Cohen está haciendo la verajá, sabemos que todo el mundo agarramos nuestro talit, nos cubrimos completamente nuestros rostros. Si tenemos niños pequeños, los metemos dentro del talit para poder recibir esta bendición. No podemos estar viendo al Cohen en la forma que nos bendice. La otra forma es que ellos ponen sus manos de esta manera. Es una forma que es una bendición que ellos fue encomendada de Moshe Rabbeinu, o sea, encomendada de Hashem, Moshe Rabbeinu a los Kohanim de la forma que tenía que ser la bendición, en este caso, con respecto al Birkat HaKohanim. ¿Dudas, preguntas con respecto a esta mitzvah? Que hasta aquí con el día de hoy, con la clase y con lo que grabamos el día de hoy. No, Raf, todo claro. Muy bien. Perfecto. Sí, Excelente. yo creo que darle la invitación para que hagan preguntas en el chat, si alguien quisiera. Ok, si hay preguntas, queridos amigos, por favor, no duden en hacérnosla. Mándenos a través del cajetín de preguntas. Si ustedes quieren adherirse a nuestras clases, por favor, no duden en consultarnos. Nosotros estamos para ayudar, para poder enseñar con amor. Y bueno, eso es todo. Se despide de ustedes, el rabino Yohanan Levi Shalom Kontu.